Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis apreciados hermanos. Bienvenidos nuevamente a una lección más de Ven, sígueme en nuestros hogares con Walter Posada. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y compartir pues nuevamente las escrituras, la doctrina de Cristo, esta doctrina y este evangelio que nos hace tan felices. Quiero, antes de iniciar nuestra lección del día de hoy, que se llama Fueron firmes e inamovibles, que vamos a tratar de Mosía 29 a Alma 4, ya a punto de llegar. Yo sé que muchos de ustedes están esperando Alma 5, ya pronto vamos a llegar a ese capítulo, a esa lección, pero hoy vamos a tratar los capítulos de Mosía 29 a Alma 4. Antes de empezar con la lección, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que recuerden que tenemos Facebook Live todos los miércoles a las 7:30. Nos estamos reuniendo en Facebook para que discutamos algunos principios un poco más a fondo, con una visión de la doctrina desde un punto de vista más personal. Los invito a que compartan con nosotros todos los miércoles a las 7:30. Y otra cosa que quiero resaltar en este video es que ya pasamos los 500 suscriptores. Nuestro canal en menos de 2 meses ha subido de 20 suscriptores a más de 500. Y ya hemos pasado o estamos llegando a la barrera de las 15,000 vistas. Bueno, vamos para las 20,000 de hecho. Mis amigos, les quiero invitar a que compartan esta lección del día de hoy, la que estás viendo el día de hoy, sin importar si la estás viendo el lunes, martes, el día de la semana que la estás viendo, que la compartas con alguien y que lo invites a que dé like en nuestro canal y a que se suscriba a nuestro canal. Queremos llegar a 1000 suscriptores. Esta es una forma de predicar el evangelio. Yo los invito a que ustedes puedan predicarlo. Muchos miembros de la iglesia en todo el mundo nos están escribiendo a través de los comentarios, a través de las redes y participando en los en vivo que hacemos en Facebook. Así que compartan el evangelio de esta manera. Es una invitación personal que les hago. Y vamos a entrar de lleno con nuestra lección del día de hoy. Y el contexto de esta lección es el siguiente. Hay una reforma política fuerte en estos capítulos de Mosía 29 a Alma 4. Y es fuerte sobre todo porque este pueblo viene de una circunstancia especial. Ellos estaban gobernados por un hombre que se llamaba Noé, ¿recuerdan? Parte de ese pueblo estaba gobernado por un hombre que se llamaba Noé, que era un rey muy inicuo. Pero también ese pueblo tuvo la bendición de ser gobernado por reyes justos, como Nefi, como Benjamín, como Mosía, y bueno, como el mismo Mosía que era padre de Benjamín. Mis amigos, esta reforma política hizo que este pueblo cambiara totalmente. Por eso cuando el rey los invita a que hagan esta reforma política, pues algunos les causa cierta sorpresa, pero lo aceptan como siempre, porque su líder pues era un hombre justo que buscaba lo mejor para ellos y ellos lo sintieron de esa manera. También vamos a leer o vamos a estudiar en esta lección cómo hubo hombres como Neor o Amlici que quisieron pervertir las vías del Señor, quisieron coartar la libertad del pueblo y cómo eso llevó incluso algunas contiendas dentro del pueblo. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para empezar vamos a ver el primer principio. Y el primer principio del Ven, sígueme del día de hoy es: yo puedo ejercer una influencia positiva en mi comunidad. Qué interesante, muchos de nosotros hemos participado en la comunidad, tratando de hacer cosas en comunidad, tratando de ayudar, de hacer un servicio público. La iglesia y el evangelio nos invita a que lo hagamos de esta manera. Es importante que lo hagamos porque de esa manera podemos elevar nuestra opinión, poner nuestra opinión y ayudar a que las cosas sean mucho mejor. Quiero que vayamos a Alma 2 en el versículo 5 y puede ser hasta el 7. Y sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión. ¿Para qué? Pues para deliberarlo de los reyes. Y bueno, en este caso ya no era tanto para deliberarlo de los reyes, sino era porque Amlici, un hombre, quería ser rey. Entonces, como las cosas se discutían por votación, pues recurrieron al pueblo para que el pueblo dijera si querían que este hombre Amlici fuera su rey o si querían seguir en el sistema de jueces que Mosía había impuesto. Entonces dice, se reunieron por toda la tierra, todo hombre según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlici, en grupos separados, ocasionando muchas disputas y grandes contenciones entre unos y otros. Y el versículo 6 dice lo siguiente: y así se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto, y las presentaron ante los jueces. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlici, de modo que no fue hecho su rey.
Mis hermanos, qué interesante es que nosotros tengamos democracia en la mayoría de nuestros países, que podamos participar en los procesos electorales. Eso nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Participemos siempre que podamos. Yo quiero compartir con ustedes hoy una referencia y quiero dejarla aquí en nuestro canal. Hay un discurso que apareció hace unos años que se llama Gobierno y Religión. Y para esto también quiero que vayamos al Manual General de Instrucciones, el libro 2. Vamos a ver en el libro 2, vamos a ver en el inciso 21.1.29. Vamos a ver qué nos dice el manual. El manual dice lo siguiente: se alienta a los miembros de la Iglesia a considerar la posibilidad de prestar servicio por elección o nombramiento en cargos públicos del gobierno local y nacional. Pero los candidatos a cargos públicos no deben insinuar que la Iglesia o sus líderes respaldan su candidatura. Asimismo, los miembros y los líderes de la Iglesia deben evitar pronunciamientos que insinúen o den la impresión de que la Iglesia respalda algún partido, plataforma, norma o candidatos políticos. Pero bien, se anima a los miembros a que apoyen medidas que fortalezcan la estructura moral de la sociedad. O sea, los miembros tenemos un gran papel para ayudar que los principios morales se mantengan en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Así que yo creo que el libro de Mormón en esta parte es bastante claro. Ahora quiero que leamos lo siguiente. Vámonos a Mosía 29, por favor, y vamos a leer el versículo 26 y 27, para que se den cuenta la importancia que tiene esto, para que nos demos cuenta. Dice: ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. La mayoría generalmente escoge lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él los visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí ha mandado sobre esta tierra. Entonces, las elecciones, nuestra opinión es sumamente importante como ciudadanos, pero también cumplir con las normas que establecen los gobiernos. Nosotros tenemos un principio que dice que nosotros apoyamos y honramos a nuestros gobernantes, a nuestros reyes, a nuestros magistrados, a nuestros presidentes. En este tiempo tan difícil para toda nuestra sociedad, es importante que vivamos las leyes que nos han establecido, las normas que nos han establecido. Un buen santo de los últimos días, un buen miembro de la Iglesia, viviría las normas con tranquilidad. No estaría en actitud de indisciplina, no dejaría sus actitudes cívicas. Guardaría el aseo en las calles, protegería el medio ambiente, trataría bien a los animales, a las personas. Bueno, sería un ejemplo de ciudadano. Que nosotros podamos ser eso es lo que nos invita este principio del ven, sígueme, a que ejerzamos una buena influencia. Muchas veces no predicamos el evangelio con palabra, pero sí lo predicamos con actos. Que nuestros actos, que nuestra influencia sea tan buena que otras personas vean lo que hacemos y quieran seguirnos. Eso no significa, mis hermanos, que no tengamos debilidades unos y otros, pero podemos dar lo mejor de nosotros para ser un buen ejemplo para los demás. Muy bien, vamos al segundo principio de nuestro ven, sígueme de esta semana, y es cómo puedo reconocer y cómo puedo rechazar la doctrina falsa. Y vamos a ver en Alma 1 cómo había un hombre que se llamaba Neor, que trató de pervertir las vías del Señor, o más bien trató de imponer su opinión a la fuerza. Vamos a ver en Alma 1, en el versículo 3 y 4, lo que este hombre había estado haciendo. Dice: y había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debía trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres, y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y aquí está el proceso continuo de quien enseña falsa doctrina, mis hermanos. La falsa doctrina se distingue por una característica básica, y es que mezcla verdades con mentiras. Hace eso, mezcla verdad con mentira. Miren por lo menos esta verdad que él dice aquí:
que el Señor había creado a todos los hombres. Dios creó a todos los hombres. Y esa es una verdad doctrinal. Pero lo que viene siguiente es lo que es falso. Y también los había redimido a todos. Eso no es real. Porque nosotros sabemos que por medio de la expiación y el sacrificio de Jesucristo, todos, de la expiación y como parte de esa expiación, la resurrección, todos vamos a volver a vivir. O sea, todos somos literalmente, hemos ganado un don que se llama la inmortalidad. Todos resucitaremos, pero no todos seremos redimidos. O sea, no todos podremos tener la oportunidad de tener la vida eterna, el grado de exaltación, porque eso ya depende del esfuerzo individual y familiar de cada uno de nosotros. O sea que aquí hay una verdad y una mentira. Este hombre imponía esas verdades y esas mentiras y andaba por todo el pueblo predicando esto, y muchos le creyeron. Pero hubo un día que se encontró con un hombre que se llamaba Gedeón, y dice lo siguiente, Alma 1, versículo 7. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. O sea, Gedeón lo amonestó con la palabra de Dios. Yo aquí haría una pregunta. ¿Cómo yo puedo amonestar a alguien con la palabra de Dios si yo no la he obtenido? Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos la doctrina, que tomemos como una práctica leer las Escrituras a diario, constantemente, individual, con nuestras familias, que leamos las lecciones que nos envían en los manuales, el manual de Ven, Sígueme y otros manuales, otros libros inspirados de la iglesia. Yo debo conocer la palabra de Dios porque puede suceder que aparezca alguien que predique otra cosa, o que me la predique a mí, se la predique a mi familia, o le predique a otras personas. Pero lo más interesante de esto también, mis hermanos, es que muchas veces la prédica de la palabra errónea está entre nosotros, está en la iglesia. Tenemos que procurar que la iglesia permanezca limpia de estos males. Y creo que fue el presidente Joseph Smith que dijo que al final de los tiempos habría dos cosas que atacarían a la iglesia, el seno de la iglesia: la inmoralidad o la impureza sexual y la falsa doctrina. Nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas y tenemos que aprender la doctrina sana y la doctrina buena de Cristo para poder predicarla de esa manera. Así que Gedeón pues tuvo roces con este hombre y le habló con la palabra de Dios, y este hombre se puso iracundo y entonces sacó su espada y asesinó a Gedeón con la espada. Como Gedeón ya era un hombre entrado en años, un hombre mayor de edad, pues no resistió los golpes y murió. Y este hombre fue llevado a Alma. No me quiero remitir en este momento a ese caso, a lo que pasó después, pero sí quiero dejar claro que luego de esto, Alma habla acerca de la superchería sacerdotal. Y me llama la atención el versículo 12, donde Alma le dice a este hombre Neor, a él lo cogen y lo llevan donde Alma para que lo juzgue Alma por el asesinato de Gedeón. Y Alma le dice: he aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y aquí no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Mis hermanos, la superchería sacerdotal es algo sumamente delicado. Y es sumamente delicado, y quiero advertir en este momento que es delicado sobre todo que entre en la iglesia. Vamos a leer en la guía de las Escrituras, permítanme. Entonces dice lo siguiente: supercherías sacerdotales: el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, a fin de obtener lucro y la alabanza del mundo. O sea, la superchería sacerdotal tiene dos objetivos: obtener lucro o obtener la alabanza del mundo. En el caso de la iglesia, puede establecerse la superchería sacerdotal entre nosotros si alguien como líder o como maestro quiere colocarse o ganar la alabanza del mundo. ¿Puede sucedernos? Claro que puede sucedernos. Cuando yo no actúo en el nombre de Cristo, sino que quiero que todo sea mi reconocimiento, que me reconozcan en lugar de que reconozcan a Cristo.
Cuando una persona hace superchería sacerdotal, lo que sucede es que quiere colocarse por delante de Jesucristo y quiere erigirse como una luz al pueblo. Eso no está bien. Evitemos cualquier referencia a nosotros mismos. En lugar de eso, siempre hablemos de Cristo y de todo lo que Él puede hacer por nosotros. Evitemos la superchería sacerdotal. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Alma y lo que trajo tanta tristeza sobre Alma. Este hombre Nehor, al final, pues fue sentenciado a muerte porque había ocasionado la muerte de un hombre inocente. Así que él fue llevado y también sufrió la muerte. Muy bien, vamos ahora a pasar al tercer principio del Ven Sígueme de esta semana. Y ese principio es: los verdaderos discípulos de Jesucristo no fijan su corazón en las riquezas. Ese principio está en Ven Sígueme para las familias, para el estudio en el hogar. En la escuela dominical el principio dice que el orgullo puede ocasionar que nos detengamos en nuestro progreso. Y vamos para eso a ir a Alma nuevamente 1 para ver cómo se estratificaba el pueblo, cómo estaban progresando, cómo estaban estableciendo las cosas que ellos hacían. Vamos al versículo 27. Dice lo siguiente en Alma 1: y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Y me voy a saltar un momento al versículo 30, y dice: y así, en sus prósperas circunstancias, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas, por consiguiente, eran generosos con otros. Mis hermanos, aquí hay algo muy interesante. Los verdaderos discípulos de Cristo, como dice el principio, no ponen su corazón en las riquezas. Al contrario, Jacob, lo estudiamos también en el Ven Sígueme, dice que uno, si busca riquezas, las puede obtener, ¿cierto? Pero que las tiene que buscar con un objetivo primario, que es vestir al desnudo, alimentar al hambriento. No para el beneficio propio, claro. Cada uno de nosotros debe trabajar y debe proveer para su familia y debe buscar la manera de prosperar. Pero el principio que lo debe impulsar a esa prosperidad es sostener a su familia y ayudar a su prójimo. En la iglesia no debe haber algo como estratos. Nadie debe ser medido por la cantidad de dinero que tiene. Por lo menos les voy a compartir algo que seguramente muchos de ustedes saben, pero cuando los obispados reciben los donativos, los obispados no hacen comentarios sobre los donativos. O sea, no dicen como: uy, este hermano dio tanto dinero, ay, este dio poquito. Esos comentarios no deben suceder dentro de los obispados, porque no importa lo que dé este o lo que dé aquel, es el diezmo. El diezmo para el Señor es lo mismo el diezmo de 10 pesos que de 1.000.000 de pesos, desde que sea íntegro. Y la misma cosa debe ser con nosotros. Nosotros no debemos tildar a los miembros de la iglesia, no debemos estratificarlos por la medida de lo que visten, o del vehículo que tienen, o de las casas o las propiedades que tienen. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Esa estratificación social en la iglesia no existe. El que es miembro de la iglesia es miembro de la iglesia. Ahora, lo que sí es importante es saber que Dios manda que todos seamos prósperos. Miren el versículo 31, lo hermoso que es. Y así prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a la iglesia. O sea, ¿qué hizo la iglesia? Se estableció. Se volvieron industriosos. Pero nosotros también debemos volvernos industriosos y ser trabajadores y buscar nuestro progreso personal, familiar, para poder ayudar al necesitado. Siempre habrá alguien al que debemos ayudar. Y cuando podamos ayudar a alguien, no debemos menospreciarlo ni sentir lástima por él, sino considerarlo como a nosotros mismos. Vamos ahora a Alma 4 para ver los contrastes. En Alma 1, el pueblo se ocupaba de las personas que tenían necesidades. Pero miren lo que sucede en Alma 4. Vamos a ver en Alma 4, el versículo 6 al 8. Dice: y aconteció que en el año 8º del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas. O sea, prosperaron tanto que empezaron a llenarse de orgullo. Ese es el ciclo del orgullo que se conoce en el libro de Mormón.
Se arrepienten, guardan los mandamientos, prosperan, se llenan de orgullo, destrucción. Se arrepienten, guardan los mandamientos, prosperan, orgullo, destrucción. En nuestras vidas debiera de pasar que ese ciclo se detenga. Miren lo que pasó aquí entonces en el 4. Se llenaron de orgullo, empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas y su oro y su plata y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. No los habían obtenido de la nada, no, eran industriosos y trabajadores. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Y cuando yo empiezo a mirar a las personas por cómo visten, o a calificarlas por cómo visten, o por el estudio que tienen, o por lo que poseen, ya no estoy mirando a la manera de Cristo. Porque el Señor no mira lo que está delante de los ojos, sino el Señor mira el corazón de los hombres. Así que nosotros debemos mirar es el corazón de las personas, y no fijarnos en lo que tienen o en lo que poseen, sino en lo que son. Es más importante ser que tener. Y sin embargo, cuando uno llega a ser como Cristo, uno llega a tener como Cristo. Esa es una bendición que tiene el Evangelio. Versículo 7. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma. Sí, y para muchos de los que había consagrado para ser maestros y sacerdotes y élderes en la iglesia. Sí, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremos por la iniquidad que vieron que había surgido entre el pueblo, porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a su propia voluntad y parecer de ellos. Qué interesante, ¿no, hermanos? Que no nos suceda a nosotros así. A veces, en algunos momentos de la iglesia, incluso de manera personal, he vivido a veces o he conocido que en la iglesia se crean grupillos, ¿no? Grupos de personas que dicen, reunámonos nosotros que somos los que tenemos más dinero y hagamos ciertas actividades entre nosotros. O hermanas, decir, reunámonos nosotras que somos las que tenemos como mejores posibilidades y no invitemos a tales hermanas a esto porque es que ellas no tienen, pobrecitas, y así nosotros podemos hacer actividades solo para nosotras. Mis hermanos, ese tipo de cosas no está bien. No está bien despreciar a otro porque no tiene lo que nosotros tenemos. Al contrario, un discípulo real de Jesucristo buscaría la manera para ayudar a esa persona a tener lo mismo que él tiene. Eso haría un verdadero discípulo de Cristo. Muy bien, ahí tenemos el contraste de lo que es un pueblo próspero ayudando a los que no son prósperos a que también lo sean, y un pueblo orgulloso despreciando a los que no tienen como ellos tienen. Qué interesante, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 4, ese contraste que vimos. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos al cuarto principio de este Ven Sígueme, que es la palabra de Dios y el testimonio puro pueden cambiar los corazones. Y no voy a remitir escrituras para esto, solo en el capítulo 4, Alma reconoce que hay mucha iniquidad en el pueblo. Y entonces Alma decide dejar el asiento judicial. Dice, no voy a ser más juez superior de este pueblo, sino que me voy a consagrar para ser sumo sacerdote de la iglesia y dedicarme solamente a eso. Es muy parecido a lo que han hecho muchos de nuestros profetas, que han sido llamados a altos cargos gubernamentales o en sus empresas, pero cuando son llamados a predicar como apóstoles, dejan eso temporal y se dedican de lleno para servirle al Señor. Vamos a leer en Alma 19 lo que dice Alma justamente, o sea, lo que él siente en su corazón y qué debe hacer. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Muchas veces nuestro testimonio será lo que realmente atrae o haga que una persona se retraiga de lo malo que está haciendo.
tengamos un testimonio fuerte. Ese testimonio lo alcanzamos por medio de experiencias espirituales. Hasta que no tenemos experiencias espirituales, no tenemos un testimonio. Busquemos tener experiencias espirituales continuamente, a menudo, ojalá a diario, para que nuestro testimonio cada vez sea más fuerte y de esa manera nosotros lo podamos compartir. Muy bien, mis hermanos, estamos terminando esta parte de Alma. Quiero dejar un dato curioso como siempre, así que vamos hoy con el dato curioso. Y el dato curioso, en este momento quiero dejarlo, es el de los amlicitas. Amlicí, que era este hombre que quiso ser rey, después como no pudo serlo, entonces se llevó a mucha gente en pos de él. Eso me parece al concilio de los cielos, ¿no? Satanás quería ser la figura principal del plan de salvación y como no pudo serla, se llevó a mucha gente en pos de él. Lo mismo sucedió con Amlicí. Afortunadamente para nosotros existía el Salvador, existe el Salvador Jesucristo. Y para el pueblo de Mosía, para el pueblo de Nefi, existía Alma y salieron todos a la lucha. Así que Alma y su pueblo pelearon contra el pueblo de Amlicí. Pero el pueblo de Amlicí salió y se reunió con los lamanitas. Y miren, sucedió algo interesante. Para ellos diferenciarse de los lamanitas, se colocaron una marca roja en su frente. Muchas personas traen marcas a su vida por sus pecados, por sus transgresiones. La rebelión contra Dios y contra sus siervos generalmente trae marcas sobre nosotros. Que no suceda eso con nuestras vidas, que permanezcamos firmes en este evangelio y que podamos servir a Dios siguiendo a nuestros profetas, amándolos y siguiendo los mandamientos y las instrucciones que nos dan. Muy bien, mis amigos, gracias por estar en este Ven Sígueme en nuestros hogares, en esta lección para esta semana. Quiero recordarles que tenemos el Facebook Live de esta semana el día miércoles. Si estás viendo este video lunes, martes o miércoles, recuerda que el miércoles a las 7:30 tenemos el Facebook Live. Pero si lo estás viendo jueves, viernes o sábado, si estás viendo esta lección jueves, viernes o sábado, puedes ver también en el canal de YouTube lo que hablamos en el Facebook Live. Ahí vamos a hacer énfasis en uno de los principios que vimos el día de hoy. Suscríbanse al canal, activen la campana, síganos en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Testifico que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, que nuestro Padre Celestial nos ama, que el presidente Nelson es nuestro profeta, que José Smith es el profeta de la restauración. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos de Walter Posada. Que Dios les bendiga. Chao, que estén bien. I'll send her